Buenas tardes, maestra. Buenas tardes, maestra. No sé, estoy batallando para quedar. ¿Sí me escuchan ahí, chicos? ¿Qué, maestra? ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Ok. Estoy batallando con el internet. Vamos a dar unos minutitos para que se conecten sus compañeros. Ojalá y no tarden. Sí, maestra. Maestra, Mándeme. ¿no saben cómo es? ¿Cómo? ¿No saben cómo es? ¿El examen ya fue? ¿O cómo es de qué? ¿Cuándo, maestra? Ah, sí, ya sé cuál es, El, ya me acordé, maestra. andas perdido otra vez, Confundiendo la Jesús. materia. Sí, por eso te digo. Maestra, Mándeme. ¿puedo apagar un poquito la cámara? Es que tengo 5% de pila. Pues ya usted sabe, hija. Ya sabían que tienen clase ahorita. Ya hasta están evaluados, Jesús, y tú preguntando por el examen. Me confundí, maestra. ¿Cuántos sacamos, Se maestra? supone que ya las ¿Mandé? No, nada. Esto le pregunto. Se supone que las materias ya deben de estar presentadas porque fue la semana pasada. Bueno, eso creo yo, ¿verdad? Bueno, vamos a... Porque de hecho también nos dan fecha de nuevos exámenes. No, los próximos exámenes son del 17 al 23 de noviembre, que es lo que está contemplado para el tercer parcial. La semana esta que estamos, del 19 al 23, fue la fecha de evaluación, donde debieron de haber presentado ya los exámenes de todas las materias para su calificación del segundo parcial. ¿Sí? Oiga, Ya maestra, lo que las veamos. calificaciones, ¿Cómo? de las calificaciones. Eso allá solamente en dirección. Ah, ok. Tienes que checar, Jesús, cómo se te va a evaluar el primero. Ya ves que el primero no presentaste el examen, no sé, creo que te puse 5, no, la verdad no recuerdo, pero para que lo platiques ahí en dirección y no te quede ahí después ese cuando se avecinen ya los semestrales, que es cuando se empieza pues a juntar todo, ¿verdad? Ya de que sabes qué calificación tienes, que tienes que sumar y todo eso. Bueno, creo que ahorita vamos a hacer muy poquitos, ¿verdad? Déjenme, ya son 4:46, voy a nombrar lista. Está Jesús Alejandro, Omaira no ha llegado, Alma tampoco, Juan Carlos tampoco, Clevin tampoco, Juan Carlos García, no sé, que tuvo una situación, ¿verdad? Mónica tampoco, Grecia sí, Mario Ángel sí,
Rubén tampoco, Adriana sí, Manuel tampoco y Brian Jared tampoco. Bueno, vamos a empezar de rapidito para avanzarle a la clase y aprovechar el tiempo. Ya lo que veamos, bueno, que de actividades y asistencias a partir del día de hoy ya cuentan para la evaluación del tercer parcial, ¿eh? Mande, Adriana. Es que Manuel está esperando que lo acepte desde antes de tomar lista. Ok. Ya lo acepté. Ya. Bueno, entonces, lo que veamos de actividades y asistencia a partir de hoy ya cuenta para el tercer parcial. El segundo ya están evaluados. Ya la calificación que sacaron fue en base a su evaluación continua, que fue lo que trabajamos durante el parcial, y en suma con su examen. Acuérdense que su examen únicamente tiene el valor del 50%. ¿Sí? Para que no vayan a decir, ¿por qué si saqué buena calificación en el examen, saqué menos en el parcial? Porque solamente tiene el valor del 50%, ¿sí? ¿Hasta ahí queda claro todo? Ok. La clase anterior estuvimos viendo las propiedades de la redacción, ¿verdad? Que estuvimos viendo adecuación, coherencia, cohesión. Y las características. Sí, hasta ahí ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo concluimos. Ajá. No comenzamos con los prototipos textuales. ¿No? Fíjense Maestra, bien. Mande. ya dictó otro tema. No hemos empezado. Bueno, terminamos con cohesión y vimos las características. No sé si hasta ahí tengas. Acuérdense Sí, que cuando maestra, cuando faltan tienen que pedir apuntes. Tienen que pedir apuntes para cuando ya se incluyan a clases, pues ya vayan de acuerdo a lo que vamos viendo. Vimos ya la unidad 3, que es la redacción, que son propiedades de la redacción, y desarrollamos adecuación, coherencia y cohesión y sus características, que es de lo que les voy a encargar de actividad el día de hoy, que me lo elaboren en un esquema de llaves. Ahorita que termine yo la clase, les voy a poner una foto o investiguen ustedes en San Google cómo se elabora un esquema de llaves. Saqué yo una foto, ahorita se las mando al grupo para que lo tengan y en base a eso me van a hacer un esquema de llaves con estas propiedades de la redacción, que fue lo que concluimos ya hasta la clase anterior, ¿sí? Y ahí ya no quedó ninguna duda, ¿verdad? Quedó todo dictado. El último que dictamos fue cohesión y fueron sus características, y la última viñeta fue unión de expresiones y oraciones que integran un párrafo. ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, maestra. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con el siguiente título o tema de esta unidad 3, que son los prototipos textuales. Prototipos textuales. ¿Sí? Tengo 4. Ok. Bueno, entonces ponemos como título prototipos textuales. Y es más, la actividad se las pongo hoy para que me la entreguen el lunes y revisarla el lunes, ¿sí? El esquema de llaves de las propiedades de la redacción. Bueno, entonces el siguiente tema es prototipos textuales, punto y aparte. La intencionalidad. En el proceso de la comunicación
da lugar a las diferentes formas de expresión lingüística. Da lugar a las diferentes formas de expresión lingüística que estudiaremos a continuación. ¿Sí? ¿Cuáles creen ustedes que sean los prototipos textuales, muchachos? Con esta breve definición o introducción, ¿a qué les suena que sean? Lo vimos cuando les dicté el programa de actividades que íbamos a tener durante el semestre. Ahí vienen en alguna parte de la unidad, pero no sé si concluyan o tengan alguna idea de cuáles puedan ser. ¿No? Pues Vamos vienen siendo parecidas como a los diferentes tipos de habla, ¿no, maestra? Pues sí, más bien la intención de la comunicación, ¿verdad? Bien dice Mario, algo relacionado con eso. Vamos a ver lo que es la narración, lo que es la descripción, lo que es un diálogo, lo que es una exposición, lo que supuestamente ustedes deben de preparar cuando van a exponer, que lo van a hacer, y lo que es la argumentación, ¿sí? Vamos a ver cada uno de esos prototipos textuales para poder ubicar los tipos de maneras de comunicarnos, ¿verdad? Pero vamos a empezar con el número 1, que es la narración. ¿Qué les suena esa palabra? ¿Cuándo hay una narración? ¿O cuándo utilizamos ese prototipo textual? ¿Cuándo hay una narración? Por ejemplo, cuando leemos, maestra. Cuando leemos. ¿Qué más? Cuando hablamos sobre un tema. Cuando hablamos sobre un tema. Ok. Bueno, vamos a darle una situación concreta a lo que es narración. Vamos a poner punto y aparte. Como título pone narración, ¿sí? Bien bonitos sus apuntes, ¿eh? Punto y aparte. Es el relato de acontecimientos reales o ficticios. Es el relato de acontecimientos reales o ficticios. Punto y seguido. Ejemplo, cuando contamos una película, coma, lo que nos sucedió en la calle, coma, en el viaje o la fiesta, etcétera. Punto y aparte. De acuerdo con la finalidad que tenga, coma, ¿Con la finalidad de qué? que tenga. De acuerdo con la finalidad que tenga, coma, la narración puede ser científica, ¿Y qué, maestra? científica, puede ser científica, coma, informativa, coma, literaria. ¿Sí? Hasta ahí.
Fíjense bien, aquí nos habla específicamente de que la narración es cuando contamos algo, ¿verdad? Es un acontecimiento ya sea real o ficticio, porque hay veces que platicamos historias así increíbles y a lo mejor estamos agregando algo de ficción, algo que no es real, ¿sí? Pero en este momento, cuando nosotros platicamos o contamos algo, estamos utilizando la narración como prototipo textual, ¿sí? Y depende del giro que le demos o de la narración que tengamos, la podemos clasificar en científica, cuando es algo verídico o comprobado, informativa para informar alguna situación, o literaria cuando hablamos de situaciones distintas a las científicas, ¿verdad? Literaria puede ser cuando narramos una historia que ocurrió hace tiempo. Si se fijan aquí, al inicio de la narración nos dice que es un acontecimiento, ¿sí? Algo que ocurrió. Entonces, cuando ocupamos la narración, vamos a ubicar o a necesitar varios elementos para darle este sentido, ¿verdad? Los elementos que podemos necesitar, pues, es el narrador, los personajes, el ambiente en donde se lleva a cabo todo el movimiento o la situación y la acción, ¿sí? Lo que hace cada uno de los personajes. Si han leído algún cuento o escuchado ahorita con los audiolibros, algún cuento donde entre este tipo de narración. ¿No? ¿Nadie de plano? Cuando empieza el narrador y te pinta el paisaje o el panorama donde se va a desarrollar o para explicarte. O igual cuando vamos a una obra de teatro que te encajan o te embonan al momento o al ambiente que debes de tener en cuenta para saber en lo que va a suceder la escena que vayan a montar, ¿verdad? Eso es cuando ocupamos la narración. Bueno, entonces ponemos punto y aparte. No. Mándeme. Yo allí tenía entendido que la narración era cuando cuentas una historia donde no estás. Pero, ¿qué tan cierto es? Sí, puedes estar tú puedes tú estar narrando. Aquí nos dice, platicando alguna película o alguna situación que pasó, no necesariamente tenías que estar tú presente. Aquí lo vamos a ver con las situaciones o los elementos que se requieren para una narración, ¿sí? Puedes, por ejemplo, tú narrar una historia, no sé, la de Romeo y Julieta, que es una muy conocida, ¿sí? Pero tú puedes participar como el narrador. No viviste esa historia porque ocurrió en tiempos pasados, pero la estás contando, la estás expresando, ¿sí? ¿Nunca han ido a una obra de teatro, aunque sea de las escolares o así? No. Sí. Por ejemplo, Sí. cuando va a empezar la obra de teatro, te dicen, en los tiempos tales por cuales ocurrió una situación, donde esto por esto. ¿Para qué? Para que tú te transportes al tiempo en el que se está viviendo y vivas o te traslades a la situación que los que van a realizar la escena, pues vayan a llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace un narrador, situarte en el momento específico para platicarte lo que ocurrió o aconteció. Entonces, vamos a poner punto y aparte. En una narración se distinguen varios elementos, que es lo que vamos a definir a continuación. En una narración, punto y aparte, en una narración se distinguen varios elementos. ¿Sí? Vamos a poner una viñetita y subrayamos o escribimos con color distinto el narrador, 2 puntos, y vamos a explicar qué es lo que hace el narrador. ¿Sí? El narrador. 2 puntos y seguido, el que cuenta la historia. El que cuenta la historia. Punto y aparte, siguiente viñeta, los personajes.
punto y aparte los personajes, 2 puntos y seguido, aquellos que viven los hechos relatados. Aquellos que viven los hechos relatados. ¿Sí? Punto y aparte, siguiente viñeta, el ambiente. Punto y aparte, siguiente viñeta, el ambiente. Dos puntos y seguido, tiempo. Entre paréntesis anotamos cuándo y cerramos el paréntesis. Tiempo, cuándo. Cerrando el paréntesis anotamos y espacio. Entre paréntesis anotamos dónde. ¿Dónde? ¿Sí? Cerramos el paréntesis y continuamos el texto, en los cuales se mueven los personajes. En los Maestra. cuales... Mándeme. Disculpe, es que ya me rebrujé. Dijo el ambiente. ¿Y ahí qué iba? El ambiente, 2 puntos y seguido. Ahí vas a poner tiempo. Sí. Abres un paréntesis y vas a escribir cuándo y cierras el paréntesis. Estamos todavía en ambiente y continúas y pones y espacio. Abres un paréntesis y anotas dónde. Cierras el paréntesis. Sigues en ambiente, en el mismo renglón. Vas a poner en los cuales se mueven los personajes. Todo eso va en ambiente. ¿Sí? Sí, maestra. Ok. Sí, Omaira, está bien. Ok. Vamos a continuar con la siguiente viñeta. La acción. La acción. Dos puntos y seguido. Lo que hacen, coma. Lo que hacen, coma. Dicen. Piensan y sienten los personajes. Lo que hacen, coma, dicen, coma, piensan y sienten los personajes. ¿Sí? Hasta ahí. Todo eso es lo que compone la narración. ¿Sí? Aquí estamos explicando que es un relato de un acontecimiento, puede ser algo real o algo ficticio. Y es, por ejemplo, pues cuando contamos una película o lo que nos sucedió en un viaje o lo que nos sucedió en el día, ¿sí? Con la finalidad de transmitir esa información. Entonces, cuando hacemos ese relato de manera simple de algo común, pues es una narración informativa, ¿sí? De Romeo y Julieta, pues pudiera ser una narración literaria. De una narración científica, pues a lo mejor de ahora de un tema que me platicó mi hija, que salió, que habían encontrado otro órgano en el cuerpo humano y no sé qué cosas más hay unos investigadores. Entonces, eso puede ser algo científico, ¿verdad? Que están fundamentando algo con bases científicas de lo que está ocurriendo, ¿verdad? A lo mejor algo que no estaba tan estudiado o no lo contemplaban de manera normal o no sé qué ocurriría. Pero eso pudiera ser una narración científica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene fundamento. Entonces, ese es el primer prototipo textual que vamos a citar.
Vamos a continuar con la descripción. Cuando escuchamos la palabra descripción, ¿qué viene a nuestra mente? Grecia, ¿qué entiendes tú por la palabra descripción? Describir algo o una persona, o no sé. Ok, describir algo. Tú, Mario, ¿qué entiendes por descripción? Pues describir cómo es, bueno, ya sea de una persona, cómo es, su manera de ser, sus gustos y todo, ¿no? O sea, de estar describiendo, sacando información. Ajá, muy bien, muchas gracias. A ti, Manuel, ¿qué se te ocurre cuando escuchas la palabra descripción? Pues es un discurso, ¿no, maestra? En el que se escribe una explicación, ¿no? Una De cualquier explicación cosa. de Por ejemplo, cualquier ahorita cosa. en una obra de teatro, describir los personajes, describir cómo va a ir todo basado, en qué se va a basar, cómo se va a hacer. Ok, muy bien. Bueno, vamos a seguir con esa definición. Fíjense bien, vamos a ver varias definiciones. Lo que es descripción, que es la que continúa, lo que es diálogo y lo que es la exposición. Cuando concluyamos la exposición, les voy a dar a consultar un tema del que ustedes van a desarrollar esos pasos que vienen ahí ya especificados y lo van a explicar. ¿Sí? Y también vamos a ver lo que es la argumentación, también que puede ser un tipo de manera de comunicarnos que después podemos llevar a cabo. Bueno, vamos con el siguiente, que es descripción, punto y aparte. Descripción, punto y aparte. Describir, coma. Describir, coma, es pintar con palabras las características de un objeto, coma. Animal o persona, con la intención de que un receptor se forme una idea muy cercana a la realidad. Jesús, abróchate la filipina. De que un receptor se forme una idea muy cercana a la realidad. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Punto y aparte, en ella podemos conocer no solo el aspecto externo, de las personas, como bien decía ahorita Mario, ¿verdad? El aspecto externo de las personas, sino sus sentimientos, carácter, estados de ánimo, formas de pensar, etcétera. Hasta ahí. Fíjense bien, aquí en la descripción, pues suena algo simple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a describir todo lo que ocurre o todas las características que tiene, pues ya sea un objeto, un animal o una persona. Ya
Ya tan pronto se nos va a acabar el tiempo. Bueno, entonces vamos nosotros, o la intención de la descripción es que el receptor tenga una idea clara y precisa de lo que es la realidad, ¿verdad? De lo que estamos nosotros describiendo. Un ejemplo muy claro de un texto que mediante una descripción te hace vivenciar algo que ocurrió hace tiempo. Para las personas que nos gusta la lectura, cuando lees una novela o lees un libro, al menos yo me siento la protagonista del libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te encapsula tanto esa descripción que hacen del espacio donde se está llevando a cabo eso, que no necesariamente tienes que verlo, sino puedes imaginarlo, ¿verdad? Y transportarte a esa realidad que te están pintando tal cual es, ¿verdad? Entonces, en ella no solo podemos conocer las características externas de los objetos o de los animales, inclusive nos dice que de las personas podemos saber pues sus sentimientos, su carácter, sus estados de ánimo, sus formas de pensar, etcétera. ¿Alguien de ustedes conoce o tiene algún pariente que sea invidente? No, nunca han tenido la oportunidad de estar con alguien así. ¿Tú sí, Adriana? Bueno, yo sí también. Maestra. Fíjense, yo hace muchos años, pues muchos, no sé cuántos, yo creo como unos 5, me invitaron a mí a participar a un evento a un lado del Teatro Alvarado, no sé cómo se llama, Francisco Zarco, creo, ¿no? La Biblioteca Francisco Zarco. La verdad no recuerdo el nombre. Ahí en ese espacio nos hicieron una exposición de las personas invidentes. Era un chavo invidente el que te invitaba a participar, pero al momento de entrar tú a esa experiencia te vendaban los ojos. Te vendaban los ojos y lo único que utilizabas pues era tu oído, ¿sí? Tu oído y las sensaciones que percibías alrededor tuyo. Entonces entrabas a un área pues con los ojos vendados y no sabías qué te iba a ocurrir. Entonces ibas caminando, sentías hojas secas, piedritas, alfombra, te sentaban a comer, te daban una bebida, te daban comida y te indicaban según las manecillas del reloj en qué posición estaban las cosas, ¿verdad? Para que tú supieras cómo dirigirte a una persona invidente, ¿verdad? O débil visual. Y créanme que es algo súper difícil. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado. Entonces ellos tienen la facilidad de adaptar sus otros sentidos para sentirse seguros. Porque imagínense caminar con los ojos vendados y luego se escuchaba como que un choque y luego que volaban partes, entonces no sabías si esas partes te iban a caer encima. O sea, fue una vivencia muy, muy bonita porque realmente te hizo sentirte en los zapatos de esas personas, ¿verdad? Que créanme que mis respetos totalmente para ellos, y la manera de la descripción sería que cuando platicas con ellas, pues seas más descriptivo, ¿verdad? Utilices más esas características que de forma normal en una plática común no puedes manifestar para que ellos se sientan identificados y entiendan las realidades, ¿verdad? Y créanme que esa experiencia a mí me encantó. ¿Por qué? Porque es muy difícil entender ese tipo de personas, inclusive debes de avisarles cuando llegas y debes de avisarles cuando te retiras, ¿sí? Porque ellos, aunque se den cuenta, pues no hay no pueden tener la certeza o la seguridad de que te fuiste porque pues están ocupando ellos sus sentidos en entender más situaciones, ¿verdad? Hubo también en una ocasión, ahí en ese mismo espacio, me invitaron a un café literario y uno de los ponentes de ese café literario era una persona invidente, el señor Mario, es de allá de por Juan de García, creo yo. Y este señor nos presentaba un libro en braille que tenía ya muchos años y que existía desde hace tiempo en la biblioteca y que lo estaban facilitando para que las personas conocieran ese lenguaje y aprendieran, ¿verdad?, de lo que ellos manejan. Pero esto se ha dado, muchachos, por toda esa inclusión que se pretende dar a todas estas capacidades diferentes, ¿sí? Y ahorita estamos nosotros en una clase de taller de lectura, pero refleja mucho el sentido de todas esas situaciones que podemos ocupar hasta para dirigirnos a otros, ¿verdad? Como lo es la descripción.
que era lo que les comentaba ahorita, el describir las características de cualquier cosa de manera más específica, pues va a ayudar a que una persona débil visual o invidente pueda atender esas situaciones pues de mejor manera y se sienta más complacido en la plática que tengamos con ellos, ¿verdad? Entonces, mándeme. Yo quería preguntarle algo sobre la anécdota que me estaba contando. ¿Qué A tan ver, ¿de difícil es platicar con ellos? Bueno, yo digo porque pues no conocen colores ni formas, ni muchas veces que son, me imagino, ¿no? Ajá. El detalle es que hay diferentes situaciones de vida por las cuales ellos hayan perdido la vista. El Por chavo ejemplo, que si te es de digo nacimiento, es más puede difícil. ser de nacimiento, ¿sí? Pero puedes explicarle pues las situaciones que ves, o sea, todo lo que te lleva para crear empatía con ellos y tener pues sentimientos, ¿verdad? En cuanto a expresar las situaciones, no porque no conozca las cosas o nunca las haya visto, no pueda él siquiera imaginarlas. Acuérdense que hay muchas situaciones, pues ya mayormente avanzadas donde se ha incluido a ese tipo de personas y han tenido una formación distinta a nosotros, pero complementaria. O sea, hay muchas personas que son más conocedores que nosotros, ahorita que tenemos la facilidad con los audiolibros, que hay celulares inclusive para ellos, donde por medio de la voz puedan ellos marcar a una persona. O sea, todo ese tipo de situaciones que la vida ha ido adaptando a todas estas situaciones, ¿verdad? Y a veces ellos son más conocedores con nosotros que tenemos las cosas a simple vista, ¿sí? Hay veces que no sabemos apreciar. Yo el otro día que fui al SESH el sábado pasado precisamente, estaba esperando que me hicieran mi pago y estaba viendo de dónde pagan. Hacia el fondo no han visto una bugambilia rosa y estaban muchas mariposas amarillas y se veían tan bonitas porque andaban muchas y se metían entre la bugambilia y luego salían y pues resaltaba el color, ¿verdad? Del verde y el rosa fucsia de la planta y el amarillo de las mariposas. Y han de decir, ay, la maestra qué cursi, ¿verdad? Pero a mí todas esas cosas me gusta verlas, me gusta apreciarlas. Cuando yo voy al rancho que trabajo en Juan E. García, créanme que en las mañanas para mí es un placer ver las labores, ver los árboles, ver cuando ya se les caen las hojas, cuando vuelven a retoñar. ¿Por qué? Porque ya tengo 15 años en ese mismo trayecto. Entonces, para mí es un gusto ver y disfrutar todo ese tipo de situaciones que a lo mejor para otras personas pues ni siquiera les tomas interés, ¿verdad? A mí me encanta ver los árboles secos, pero que mantienen los niditos. Eso a mí me fascina ver en invierno, ver así los árboles. Veo unos nogales que están en el camino y cuando empiezan a perder las hojas y luego ya en primavera que empiezan a agarrar otra vez las hojas verdes, ya digo, ay, este va más frondoso, este ya se quedó atrás y todo, pero ahí van, ¿verdad? Pero esas cosas a lo mejor tan simples, nosotros que las podemos observar no las vemos. Y a lo mejor para una persona que no las ve, si tú se las describes, pues le va a causar un éxtasis o les va a gustar de manera, pues, impresionante el estar sabiendo que existen cosas que ellos no pueden percibir, ¿verdad? Sí es complicado, pues, platicar con ellos, pero se tiene una plática muy, muy, muy agradable. Muy, muy agradable porque te digo, ellos son más conocedores de muchas cosas que nosotros que estamos habituados a tener nuestros sentidos al 100, ¿verdad? Entonces sí es muy nutritivo platicar con una persona así. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente tema que es el diálogo, ¿sí? ¿Cuándo ocurre un diálogo, muchachos? A ver, Jesús. Son dos personas, ¿no? Cuando son dos personas o más, ¿cuándo más ocurre un diálogo? No necesariamente tienen que haber un diálogo directo, ¿verdad? También hay un diálogo indirecto, ¿sí? Que es cuando un personaje o narrador cuenta lo que alguien más dijo, así también puede ser un diálogo, ¿sí? Vamos a ver, pues, nosotros ese tipo de situaciones, vamos a definirle y vamos a definir estos dos. El diálogo directo y diálogo indirecto, pero ya nos queda un minutito. Entonces, en ese minutito les voy a explicar que ahorita al grupo de WhatsApp les voy a enviar cómo van a elaborar un esquema de flechas. Está súper sencillo, es una sola foto. Ahí viene cómo lo van a redactar y los puntos que deben de tomar en cuenta. Y eso me lo van a hacer de tarea para el lunes y lo van a llevar a